Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en los archivos del espectáculo. Yo soy Jorge Samitis y le doy la bienvenida a este programa. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Vamos a estrenar nuevo horario. Ahora será los archivos del espectáculo a las 7 de la noche. Todos los sábados a las 7 de la noche. Muchísimas gracias por estarnos viendo, por apoyarnos desde el primero. Que le recuerdo, si usted es la primera vez que está viendo este programa, se lo agradezco mucho. Antes de platicar, me gustaría el favor que siempre le pido, que se suscriba, que le dé like, que comparta, que active la campana. Es muy importante para nosotros esta publicidad de boca en boca. Este programa está dedicado a que hacemos una investigación y platicamos sobre algún momento de la vida de los famosos. No propiamente hacemos una semblanza, porque muchas veces ya las conocemos y ya sabemos de qué trata. Si no tratamos de dar cosas que a lo mejor se les hayan pasado o estén ahí en el olvido y hacemos una investigación que tratamos siempre de aportar algo diferente o algo que quizás usted no recordaba. Le recuerdo que tenemos el episodio de Chespirito, de don Roberto Gómez Bolaños Chespirito, que hablamos ahí un poco si en verdad era creativo o no, si había plagio o no, ahí se lo contamos. Tenemos el episodio de Miroslava, cuando platicamos cuando se desvivió, y yo les cuento aquí también cosas que yo he sabido de primera mano por amistades cercanas y otras cosas que investigamos en hemerotecas, en bibliotecas, en videotecas también y con personajes que a lo mejor convivieron con ellos. Entonces tenemos Chespirito, Miroslava, tenemos el de Ramón Gay, tenemos el de Frank Sinatra en México, tenemos el de la señora Almadelia Fuentes, y la verdad valen mucho la pena y gracias a todas y todos ustedes por su apoyo, por sus comentarios, y quiero agradecer a Larisa Solano, a mi querido Waf, que ellos me ayudan mucho también para que todo este canal crezca, y sobre todo ustedes que son los que nos ven, que les dan like. Yo sé, he leído algunos comentarios que dicen que de repente, no Jorge, es que te tardas mucho, es que lo narras aburrido. Bueno, pues estamos creciendo, estamos tratando de ofrecerles algo con calidad, de acuerdo a lo que nosotros podemos tener técnicamente y a nuestros conocimientos. Pero bueno, mire, lo bueno del YouTube es que hay mucha variedad. Y aquí estamos, pues. Pues muchas gracias a todos. Recuerde que aunque ahorita no los vamos a leer, pero yo leo en vivo leo sus comentarios y trato de contestarlos. A veces me tardo un poquito, pero siempre los contesto. Y eso sí, siempre los leo al momento. Disculpe usted la tormenta público que está cayendo. El día de hoy vamos a hablar de Adalberto Martínez Resortes, o su nombre de pila, Adalberto Martínez Chávez. Y le pusimos este título, El hombre que murió actor. Y sí, yo siento que es el de los cómicos que murió siendo actor. Fíjese que revisando y investigando sobre la vida de don Adalberto Martínez Resortes, le vuelvo a repetir, aquí no vamos a platicar cómo empezó y que no sé qué, porque eso ya lo han platicado mucho. Vamos a analizar más su vida, su carrera, o personas que han trabajado con él, y también sus últimos días y cosas que pasaron dentro de su vida. Cuando yo les anunciaba en el programa de lunes a viernes que íbamos a hablar de don Adalberto Martínez Resortes, pues muchos decían, no, es que a mí me cae mal, no, es que a mí no me gusta, otros sí, a mí sí me gusta, y así. Pues así pasa con los comediantes de aquella época, ¿no? Cantinflas, Tintán, Clavillazo, Piporro, el propio Resortes, Manolín y Chilinsky. Pues son personajes que a algunos nos caen bien, nos caen mal,
por el personaje, porque realmente no conocimos su vida. Por ejemplo, en el caso de Cantinflas, pues sabemos que en su vida personal era una persona muy huraña, enojón, muy seco, muy frío, nada que ver con el personaje que vemos. En este caso yo le invito que si a usted no le gusta el estilo de don Adalberto Martínez Resortes o le cae mal o algo así, se quede para que conozca un poquito más de su vida también. Don Adalberto Martínez Resortes nació un 25 de enero de 1916. Vivió en la calle del Estanquillo, ahí en Tepito, Estanquillo número 10, y que se ha vuelto popular y como un punto de reunión. Miren nomás los rayos. Y como un punto de reunión turística, ¿no? De muchos que nos gusta las crónicas de la Ciudad de México y conocer la Ciudad de México en su historia, pues hay un recorrido en Tepito que hacen los mismos habitantes que te llevan a lugares donde vivieron deportistas, artistas, periodistas que salieron de Tepito, políticos también. Y entonces, bueno, de ahí sale don Adalberto Martínez Resortes, trabajó en carpas. El mote de Resortes viene por su hermano, que lo veía cómo bailaba, cómo se movía y decía que parecía un resorte, y de ahí se quedó. Y ya después don Adalberto se alargó el nombre a Adalberto Martínez Resortes, Resortín de la Resortera, ¿no? Era como que su chiste. Un nombre que según cuentan, pues agradable, divertido, bailarín, y que poco a poco fue entrando a los medios, bueno, al medio de la carpa. Y ahí conoce a Cantinflas y se hace muy amigo de Cantinflas, ¿eh? Eran amigos. Fíjese que hay unas fotografías donde están ellos muy jóvenes, que, que, que bueno, mire, pues súper jovencitos. Obviamente, guardando las debidas proporciones de cada uno y los talentos de cada quien, ¿no? Pero ahí está con Cantinflas. Él en alguna entrevista que vi para un canal en Monterrey que le hicieron hace, yo creo que ha de haber sido en finales de los 80, principios de los 90. Ahí se ve como don Adalberto está en su casa, en una casa normal, tampoco con tanta opulencia, pero se ve que vivía bien, porque he visto muchos videos, leí varias cosas sobre su vida y lo ponen como murió en la desgracia, murió pobre. Hasta donde nosotros pudimos investigar, o hasta donde llegaron nuestra investigación y los comentarios de gente que trabajó con él o que tuvo amistad con él, no murió en la miseria, como muchos dicen, tuvo una vida, yo creo que fue un hombre que por lo que me platican, o nos platicaba un poco don Jorge Ortiz de Pinedo, que lo conoció ya en esta, bueno, lo trató, don Adalberto siempre estuvo muy cercano a este grupo de comedia que muy bien hecho por don Jorge Ortiz de Pinedo. Él hizo un grupo de comedia pues muy fuerte y que apoyaron mucho a la ANDA y siempre don Adalberto estaba pendiente de la ANDA, siempre apoyando si se necesitaba hacer algún show en beneficio de la ANDA, de la casa del actor, de algún compañero comediante que necesitaba dinero, siempre don Adalberto estuvo ahí. Y me llegó a comentar en algún momento don Jorge que fue un hombre que no se metió o que nunca se supo que estuviera en líos de alcohol, de drogas, de excesos, una vida discreta que tuvo, también no se hablaba mucho de él en cuanto a chismes, siempre fue muy respetuoso de su vida privada y llevó una vida sencilla, ¿no? A pesar de que llegó a ser pues una estrella muy importante también del cine mexicano. Nos habrán gustado o no sus películas, pero pues llegó a tener películas muy importantes. Imagínense, según las cuentas, unos dicen más de 80, otros dicen 90, pero nosotros contamos y aproximadamente fueron 100 películas público. Desde la primera hasta en blanco y negro, donde todavía no era estelar, hasta la última que fue en 1999, que fue su última aparición en cine. Y pues nosotros contamos 100 películas, que para la época pues eran bastantes. Él se casó en primeras nupcias con la señora Mercedes Constanzo. Con la señora Mercedes Constanzo tuvo dos hijos. Una, uno, uno murió, me parece que era niño, murió al nacer. Y la otra se llamaba Yolanda. Yolanda fue la única que siguió sus pasos en cuanto a cuestión artística, porque Yolanda se convirtió y también tuvo pues un momento importante dentro del espectáculo aquí en México, porque su hija Yolanda
Después fue de las pioneras del rock and roll en México, del rock and roll en México. ¿Por qué le digo esto? No había muchas mujeres que hicieran rock and roll, o bueno, al menos en ese momento. Ya después vinieron muchas más, ¿no? Que cantaban y que se unieron a esta ola del rock and roll. Pero su hija Yolanda, que es la de en medio, tenía un grupo que se llamaba Las Cuatro y T. ¿Por qué Las Cuatro? Porque las cuatro se llamaban Yolanda. Las tres se llamaban Yolanda y una se llamaba Teresa. Entonces eran las cuatro y T. Las cuatro y T, ¿no? Como que era un juego ahí de palabras. Y Yolanda tocaba el bajo, tocaba las percusiones, tuvieron sus éxitos musicales. Sí tuvo sus éxitos musicales. Eh, Mire, no sé si lo recuerde, no los podemos poner, ya sabe, porque nos los baja de YouTube, pero Hey muchacho, y Tienes que volver, en 1959. Entonces, Yolanda pues tuvo esta carrera pues prolífica de la música. Eh, Cuentan que pues era pues, el amor de don Adalberto Martínez Resortes. Después él se separa de Mercedes Constanzo y se casa con la actriz Gloria Ríos, actriz y cantante, guapa ella, muy guapa, con la actriz Gloria Ríos. Con la actriz Gloria Ríos duró 4 años duró casado con Gloria Ríos. Con ella tuvo a su hija Regina. De ella encontramos más fotografías, fíjese, casualmente con ella encontramos más fotografías. Regina, hasta donde sé, aún vive. Sé que está muy pendiente de lo que se habla de su papá, del legado de su papá. Nosotros en lo que investigamos sabemos que está pendiente. Ojalá y si llega a ver este programa, ojalá y se pueda poner en contacto con nosotros para poderle hacer una entrevista y conocer más a fondo a su padre. Que les digo, don Adalberto siempre fue muy discreto en su vida, nunca se habló de escándalos, nunca se habló de que mujeriego, de parrandas, nada, ¿no? Yo creo que también por eso vivió tantos años. Don Adalberto, el único vicio que encontramos era el cigarro. El cigarro era lo que don Adalberto no soltaba por nada del mundo. Entonces, tiene a su hija Regina y fíjese que ahí encontramos varias fotografías sobre su hija Regina. Que, mire, por ejemplo, no, vamos a poner primero desde niña, ¿no? Tiene unas fotografías muy lindas y ahí se ve un Adalberto pues muy joven. Ahorita lo vamos a ver. Mira, ponla full para que la vea bien la gente. Mire, ahí está, encontramos esta fotografía, que ahí está Regina, muy chiquita, yo creo que hay de haber tenido ahí unos 2, 3 añitos, y ahí está la señora Gloria Ríos y don Adalberto Martínez Resortes y Regina. Encontramos esas. Y mire, otra que a mí me gustó. Dicen que un hombre muy de casa, que no era de. Que le gustaba la fiesta, sí, que le gustaba mucho convivir, reír, ¿no? Eso sí me cuentan que sí le gustaba mucho el hacer, pues el pasársela ameno. Mire, esta es otra fotografía también que tenemos. Mira, y se ve súper chavito, don Adalberto. Y mire, otra que me encantó fue que encontramos esta fotografía donde está en los 15 años. Está en los 15 años de su hija. Ahí ya vemos un Adalberto ya más maduro, con bigote. Mira, ahí están. Está en los 15 años de su hija. Y siempre discreto, nada ostentoso. Y lo que no pudimos encontrar fue algún contrato que nos dijera él cómo manejaba sus películas. Porque recordará que aquí yo le había contado que, por ejemplo, en el caso de Cantinflas, Cantinflas se vio vivo y dijo, páguenme menos, pero yo soy productor, pero hizo ahí unas negociaciones pues muy buenas, porque él seguía ganando no nada más unas leves regalías, sino unas regalías importantes, ¿no? Que hasta la fecha, bueno, es dueño de sus películas, sus herederos, bueno, su heredero.
heredero, porque las películas se las quedó su sobrino. En este caso no pudimos encontrar un contrato que nos diera un indicio de cómo lo hacía, cómo hacía él, pero me imagino que siempre fue administrado, le digo, no vivió con los lujos que quizás vivió Cantinflas, pero sí vivió tranquilamente. Bueno, se separa, duran 4 años y después tiene un largo lapso. Don Adalberto Martínez Resortes tiene un largo lapso de estar soltero, siempre pendiente de sus hijas, de su hija Regina, de su hija Yolanda, cuando después de muchos años conoce a Josefina Flores, que fue pues su última pareja, no encontramos si se casó o no, pero fue pues su última esposa, porque pues sí vivieron juntos. Mire, esta foto me gusta mucho, ponla también a full WAV, por favor. Mire, esta fotografía me gusta mucho. Esta fue su última esposa, que estuvo pendiente de él hasta el último día de su vida, ¿no? En esta entrevista que le digo que le hicieron en un canal en Monterrey, se ve ya cómo le está sirviendo un cafecito al reportero, a don Adalberto, y bueno, ahí se ve que están en un viaje, me imagino que ha de ser a Europa, ¿no? Y entonces, pues ella estuvo hasta el último día de su vida con don Adalberto, y bueno, ahí estuvieron viviendo. Pero bueno, ahora, vámonos, ahorita seguimos platicando más de don Adalberto, de su vida privada, pero vamos un poquito a su carrera. Le digo, aproximadamente 100 películas. Pero ¿por qué le digo por qué el título del hombre que murió siendo actor? A mí Rosita Pelayo, mi querida Rosita Pelayo, que le mando un beso hasta el cielo a mi querida Rosita, siempre me dijo, yo decía actor de comedia, y me decía Rosita, no digas eso, no digas ese concepto de actor de comedia, actor en serio. Nosotros somos actores, y un buen actor hace todo. Nada de que actor de comedia, actor. O como me decía don Rafael Inclán cuando decía yo primer actor, y decía él, no, primero actor, decía así don Rafael Inclán. Entonces, no quiero comparar. A mí en lo personal, sí me gustaban algunas películas de Resortes, del señor Adalberto Martínez Resortes. Por ejemplo, cuando lo meten de espía y hace un papel de viejita, Báilele mi rey, bueno, peliculón, Báilele mi rey junto con doña Silvia Derbez, donde están en un concurso de baile y después él se quema las piernas y no puede caminar y trata de caminar. O sea, tuvo buenas películas, don Adalberto, le digo, a lo mejor no todas son mis favoritas, pero sí actuaba. Pero ¿qué pasó? Sin afán de comparar ni decir, en el caso de Tintán, en el caso de Clavillazo, en el caso de Cantinflas, creo que fue el único que sí hizo un camino por su rango actoral. Él sí lo recorrió todo. Es decir, Cantinflas, porque está mal dicho, Cantinflas dicen que siempre vivió haciendo el mismo personaje. Quizás siempre actuó de la misma manera. Pero si se fija, después, cuando ya vinieron estas películas a color, ya ni siquiera se llamaba Cantinflas. O sea, ya se ponía Chava, se ponía otros nombres. ¿Sí? Ya no era el Cantinflas que veíamos en las películas de blanco y negro. Ya se ponía otros nombres. Entonces, ya después fue un Cantinflas regañón, un Cantinflas que nada le gustaba, incluso en las películas, ¿no? Ya muy criticón, regañaba a la gente, ¿no? En las películas, ¿no? Pero dicen, hizo el mismo personaje. Yo creo que no. Yo creo que nada más hacía lo que le funcionaba. Y se notaba, ¿no? Y mira que a mí me gusta mucho Cantinflas, ¿eh? Y se notaba porque ya después, los que fuimos fans, que hemos visto todas sus películas en blanco y negro, y luego ves las películas a color, ves que repetía muchísimos chistes que le funcionaban, como que él ya sabía la fórmula y lo hacía. En el caso de Tintán, pues también siempre hizo como que su mismo personaje. Solamente en la vida de Pito Pérez, ahí es donde se ve un rango actoral de Tintán que se veía un actor. Pero fue lo único que yo le vi realmente que actuara en ese rango de serio a comedia. Clavillazo, pues siempre fue Clavillazo. Piporro siempre fue Piporro. Manolín y Chilinsky, pues también siempre actuaron de la misma manera. Viruta y Capulina también siempre actuaron en esos rangos, ¿no? El único, y esto lo digo a título personal, eso es en mi opinión, no estoy diciendo que así sea, en mi opinión,
el único que hizo todo, estiró o recorrió, mejor dicho, todo su rango actoral fue don Adalberto Martínez Resortes, público. Porque en estas películas de blanco y negro lloraba y todo, como lo llegó a hacer Cantinflas, Tintán, todo, pero en su personaje. Pero realmente don Adalberto nunca tuvo un personaje como tal. Sí, siempre bailaba y hablaba y, ay, babachita, y hacía todas esas cosas, ¿no? Pero un personaje como tal nunca lo tuvo. Pero cuando se empiezan a ir esas películas, esos grandes momentos del cine de oro en México, que se empiezan a terminar, don Adalberto, no sé, eso me hubiera gustado preguntarle, fíjese, en una entrevista. Por eso ojalá y podamos dar con su hija Regina. No sé qué habrá hecho pensar a don Adalberto decir, bueno, ya no voy a ser el estelar, ahora tengo que hacer películas actuando y aceptando diferentes papeles, ¿no? Entonces ya empezó a aceptar otro tipo de papeles que sí lo llamaban para hacer cosas de comedia, pero también hizo películas bastante fuertes. Pero antes de irme de eso, ya me estoy yendo ya me estoy brincando, me está regañando el productor. Fíjese, antes de irme en eso, le quiero mostrar otra foto que encontramos, que es ya ellos ya mayores, eh, Cantinflas, Clavillazo y don Adalberto. Mire usted qué fotaza, ¿no? Mire, Clavillazo pues haciendo la cara, Resortes también pues, sonriendo, y Cantinflas sujetota. Dices, ay Dios mío, pero ¿por qué tan jetón, no? Pero bueno, pues así era. Y fíjese que en esta entrevista que le hicieron a don Adalberto, allá en Monterrey, decían que le pregunta, oye, ¿usted es amigo de Cantinflas? Y dice, sí, fuimos amigos. Jugábamos billar, nos gustaba mucho ir al billar, nos gustaba jugar dominó, convivíamos, nos hablábamos. Y le dice, incluso mire, encontramos también esta, de cuando murió Cantinflas, fue al velorio, fue al velorio don Adalberto. O sea, sí había una amistad, pero fíjese, a mí me sorprendió que don Adalberto fue muy puntual cuando el periodista le pregunta, oiga, ¿y era amigo de Cantinflas? Y él dice, sí, ¿y por qué nunca trabajaron juntos? No se dio. Yo nunca lo pedí, dijo Resortes, y él nunca me llamó. Yo siento, por lo que he investigado de la vida de ambos comediantes, yo siento que Cantinflas no le gustaba ser opacado, porque yo creo que Resortes tenía cierto carisma. Como todos, les digo, a lo mejor a usted no le cae bien, tampoco Cantinflas, habrá gente que sí, pero siento que a él no le gustaba tanto que figurara, ¿no? Mire, ahorita les sigo contando, mire usted esta fotografía, ahí está Clavillazo, está atrás Mauricio Herrera, está atrás Enrique Cuenca, el polivoz, y don Adalberto Martínez Resortes en el Teatro Jorge Negrete de la Anda, visiblemente afectado, se ve afectado don Adalberto, ¿no? Se le ve su rostro. Pues cómo no, si eran amigos. Pero yo creo que en estos casos público, pues es bien difícil el mantener estos egos, ¿no? Y bien hecho, bien contestado por Nadal, es decir, yo no lo pedí y él tampoco me habló. Y cada quien hizo su carrera, ¿no? Pero bueno, le digo, fue actor hasta el último día de su vida. Él empezó a hacer grandes películas y después, bueno, vimos películas con, por ejemplo, La Niña de la Mochila Azul, ¿no? Películas que se hicieron ya después, películas mexicanas donde él aparecía. Esta película de La Santanera, ¿no? Que participó con la Sonora Santanera y doña Normita Lazareno, perdón. Y todavía en estas películas, pues, hacía todavía personajes un poco chistosos. Pero fíjese, empieza a hacer varias, pero llega el año de los 70. Él también hizo telenovelas, público. También hizo varias telenovelas. Hizo aproximadamente 15 telenovelas. 15 telenovelas, pero llega la década de los 70 y cada vez pues filmó menos. Siempre estuvo presente, pero en papeles muy pequeños y todo.
Pero en 1976, ya él con una edad ya madura, ¿no? Ya viendo que tenía ya un rango actoral que no nada más podía ser el personaje de un señor chistoso, sino podía hacer ya otras cosas. Llega el director Jorge Fons con una gran película, con un gran guión, basado en la novela de Vicente Leñero, Los Albañiles, que es una película excepcional, muy buena. Y la novela también es muy buena, cruda. Fue cuando se empezó a hacer este cine intenso, que estaba Ripstein, que estaba Jorge Fons, que hacían películas fuertes, ¿no? Yo recuerdo Los Motivos de Luz, recuerdo Los Albañiles, Canoa, El Lugar Sin Límites, El Castillo de la Pureza, Los Motivos de Luz, no sé si ya lo mencioné. O sea, películas bastante fuertes. Y llega esta de Los Albañiles, llega el director Jorge Fons con unos diálogos impresionantes, incluido, pues, obviamente ahí don Vicente Leñero. Y le ofrecen un personaje de un pues, albañil, de porochitos todos, con cierta carga de morbo, con ladinos, que solamente uno era buena persona. Nada más cheques el elenco. David Silva, que ahí vemos un David Silva en una película color ya un David Silva mayor, ya en silla de ruedas. No sé si ahí ya le habían amputado el pie, porque a David Silva le amputaron un pie. No sé si ahí le habían amputado el pie, pero vemos un David Silva que todavía se ve fuerte y saca la casta en la filmación y saca su voz y todo, pero ya en silla de ruedas. Vemos ahí a una Katy Jurado, que también una excelente actriz, a don Ignacio López Tarso, a Pepe Alonso, a Salvador Sánchez, a Salvador Garcini, y don Resorts haciendo un papel crudo, fuerte. Mire, a mí ahí, por eso les digo, fue un cuate que no le dio miedo, como a aventarse, a aparecer ahí en la película. Mire, aquí hay una fotografía también. Aquí está el señor Resortes, López Tarso y Salvador Sánchez, un Salvador Sánchez muy joven. Personajes fuertes. Mira, ahí se nos fue, disculpe usted, acá estamos. Quítalo, perdón. Estamos en esta fotografía público. Aquí tenemos otra que es de una de las escenas casi, pues unas escenas muy fuertes cuando usted sabe que hay un asesinato. No le voy a spoilear la película, que bueno, a lo mejor muchos de ustedes ya lo saben, pero hay un asesinato y empiezan a interrogarlos y detienen el personaje de don Adalberto Martínez Resortes. Vuelvo a repetir, en el año 1976 lo detiene, y esa escena donde le da un cigarro el policía y ahí actúa de una manera que dices, mire, tan solo vea la escena, o sea, vea la cara, sin temor a verse, no, yo siempre me quiero ver guapo, no, yo soy la estrella, no, o sea, actuando, disfrutando esta actuación. Esto fue en 1976. En ese momento público, yo creo que con esta película, varios directores voltearon a ver que don Adalberto era un actor en toda la extensión de la palabra, y que podía hacer diferentes papeles. No nada más el de un señor, vuelvo a repetir, gracioso, chistoso, o bueno, para el baile, ¿no? Entonces llega, que esta es una de las anécdotas que yo me encanta, y la vez que la escuché me parece formidable, porque pues ven esto en 1976, esta película pues está dentro de las mejores películas del cine mexicano, ganó Diosas de Plata, ¿no? Ganó Arieles, fue muy premiada, se presentó en festivales. Entonces, aunque ya no era un papel estelar el de don Adalberto, pero siento que abrió esa posibilidad de decir, de ver a otro
a otros resortes, ¿no? A otro Adalberto decir, wow, ¿no? Puede hacer otras cosas, puede actuar haciendo otras cosas, tiene otros rangos. Y llega en 1978, pues otra gran, pues oportunidad y una invitación que yo creo que estuvo bien la decisión que tuvo. En 1978 publicó, llega un famoso director que estaba haciendo películas muy fuertes, muy intensas. Estaba en ese momento Jaime Humberto Hermosillo, Arturo Ripstein, Jorge Fons. Fuertes, películas muy fuertes. Y llega Arturo Ripstein, publicó también con un gran guión basado en la película del mismo nombre, El lugar sin límites de José Donoso. Una gran película, ¿eh? Fuerte para la época. Miren nada más el cartel de la película dice, debajo del cielo está el infierno y debajo del infierno el lugar sin límites. Y mire, ponla full por favor, God. Y mire, en esta película me va a decir usted, pero ahí no salió Resortes, pues no. La Manuela es el padre de la japonesita, ambos practican el mismo oficio y desean al mismo hombre. El elenco: Lucha Villa, Ana Martín, Gonzalo Vega, Julián Pastor, que por cierto yo insisto que Julián Pastor fue de los pioneros del stand-up en México, no como otros dicen, Carmen Salinas, Don Fernando Soler y Roberto Cobo. De la novela El lugar sin límites de José Donoso, fotografía de Miguel Garzón, libro cinematográfico y dirección del maestro Arturo Ripstein. Pero usted me va a decir, ¿pero qué tiene que ver esta película con Resortes? Esta película fue muy fuerte, público, porque como usted lo dice, como usted lo lee, la Manuela era el personaje principal, que era el que hace don Roberto Cobo. Y dice, la Manuela es el padre de la japonesita era Ana Martín. Ambos practican el mismo oficio. Ambos trabajaban en una casa de citas, en un burdel, que era manejado por el personaje de Lucha Villa. Y ahí trabajaba ahí Carmen Salinas. Bueno, estoy hablando por sus nombres reales, pero bueno, tienen un personaje, pues todo se gana la prostitución. Pero el personaje de la Manuela, pues era gay. En un pueblo. Donde en esa época pues estaba todo mal visto. ¿Y cómo el gay tuvo una hija? ¿Cómo? ¿Y cómo los dos se dedican a la prostitución? Y él disfrazado de mujer en un pueblo. Pero la premisa era que Gonzalo Vega pretende a Ana Martín. Pero en eso, y dice aquí, mismo oficio y desean al mismo hombre. Ambos, tanto Ana Martín, la hija de la Manuela, y la Manuela están enamorados de este hombre. Y entonces, ellos quieren, pues, saber quién se queda con él. Y es de las escenas más fuertes, yo creo, en ese momento, del cine mexicano. Porque en esa película, pues hay un beso entre Gonzalo Vega y la Manuela. Pero usted ya, pero a ver, Jorge, ya te estás yendo por otro lado. Esta es la escena, ¿no? Que ahí baila la canción del beso, que hace una actuación ahí formidable. El maestro Cobo actúa ahí, Roberto Cobo actúa ahí increíblemente y hace un baile. Entonces está ahí cuando se le ocurre al director Arturo Ripstein, dice, ¿quién podrá ser la Manuela? Necesito un actor maduro, un actor que baile, un actor que pueda manejar el humor negro, que pueda manejar la ironía, pero al mismo tiempo que actúe. Así tal cual lo dijo, ¿eh? Yo lo escuché en una entrevista para Canal 22. Y dice, Adalberto Martínez Resortes, antes de ofrecérsela a Roberto Cobo. Y llega público don Arturo Ripstein a enseñarle el guión y ofrecerle la película. Bueno, me cuentan que don Adalberto Martínez Resortes se puso fúrico, que se enojó mucho y se ofendió. Y muchos lo toman a mal, ¿eh? Yo digo que
más allá de juzgar de, homofóbico, no, porque también veía esos videos, veía algunos videos que ponían el acto de homofobia de Resortes. No, 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 no. A ver, hay que entender, don Adalberto nació en 1916, público. 6 años después de la revolución, de que estallara la revolución. Eran otras educaciones, otros pensamientos, otras culturas. Entonces él se ofende, se siente ofendido, pero escucho en esta entrevista que Arturo Ripstein dice que nunca fue la intención el ofenderlo, o sea, él lo vio porque bailaba y porque actuaba, y Resortes tenía mucho movimiento, y aquí la Manuela tenía que bailar como una maja, ahí lo estamos viendo, con su vestido, como si fuera un tablao, ¿no? Y sacar pasos. Y es una escena, es la escena cumbre de la película, definitivamente. Es una gran escena. Y él niega hacer esa película. Una película que también está dentro de las mejores películas del cine mexicano, que ganó Diosas de Plata, que ganó Arieles, que también fue presentada en festivales. Fue una película que se quedó también grabada dentro de las mejores películas del cine mexicano. Y don Adalberto Martínez Resortes dijo, no, yo no hago más. No, 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 no los puedo atender más. Y dijo que no a esa película, público. Y está dentro de las 100 mejores películas del cine mexicano. Y bueno, no quiso, pero la anécdota es buena, ¿eh? Porque dices, bueno, no la aceptó, pero por una parte lo voltearon a ver también por buen actor. Bueno, hace estas películas, después sigue haciendo otras. Y entre esas películas, les digo, él explotaba su rango actoral, pero también hacía, pues le llegaban estos papeles como Los Albañiles, como esto. Pero hizo una película con Andrés García, y Andrés García comenta algo muy, muy interesante, porque bueno, Andrés García, pues ahí está en Los Cuernos de la Luna, y muchos de estos personajes nuevos como para el cine, ¿no? Como Andrés García, Vicente Fernández, recurrían a tener en sus elencos a grandes actores del cine, como para tener ese respaldo, esos actores de reparto que te ayudan a subir. Entonces le hablaban mucho a don Adalberto para hacer estas películas. Y en una entrevista a Andrés García habla un poco de cómo era don Adalberto Martínez Resortes, y ahorita vamos a escuchar qué dijo, y ahorita le cuento el contexto de cómo fue dicho esto. Te cuento. Yo no lo conocía cuando lo contraté. Personalmente sabía quién era, pues era un actor. Ya era, él es mayor que yo. Muy, muy conocido, muy famoso, ¿verdad? Y cuando nos toca trabajar en Pedro Navaja, todo lo cómico y lo gracioso que él es, siempre sus papeles son cómicos, resulta que es muy serio para trabajar. Ni platica, ni juega, ni echa chistes, ¿me entiendes? El hombre está concentrado en su trabajo. Ya cuando le dicen cámara, entonces ya empieza a hacer sus bailes y sus chistes. Y cámara ya no habla ni a la hora de la comida, man. Es muy a lo suyo. Pero un gran actor, indiscutiblemente, ¿no? Ahí está lo que declara Andrés García sobre don Adalberto Martínez Resortes. Y usted dirá, claro, pues es que todos los comediantes son así. La mayoría sí son serios. Y yo creo que es como una especie de cargar batería, ¿no? No todo el día puedes estar haciendo bromas, no todo el día puedes estar sonriendo y haciendo cosas, ¿no? Yo creo que don Adalberto, por lo que nos platican personas que trabajaron con él, amigos de él, que sí, le gustaba la fiesta, o sea, ir a fiestas, cotorrear, hacer la broma, pero que ya en lo privado, pues era serio, y para trabajar tomaba las cosas en serio, ¿no? Aquí no está hablando mal Andrés García de él, creo que está siendo muy puntual en el que se concentraba en lo suyo y él iba a trabajar, a actuar, no a hacerse el chistoso desde que llegaba. Y eso pasa mucho, Cantinflas también era igual, pero Cantinflas después se pasó, ¿no? Dicen que la personalidad a lo mejor de Tintán era más como lo veamos en las películas, bueno, cada quien, ¿no? Cada quien, pero bueno, esto fue lo que dijo don Andrés García de su experiencia el trabajar al lado de don Adalberto Martínez Resortes. Oiga, otra de las fotografías que ya se me estaba escapando es esta, que mire, muy joven también, junto a
a María Félix. O sea, él llegó a ser un actor cotizado, cotizado para cobrar, cotizado para filmar y cotizado también entró en este círculo, que también es un círculo cerrado, aunque no lo crea público, de ciertos actores eh, protagonistas de filmes, ¿no? Y aquí está junto a María, que era inalcanzable, que era difícil entrar a ese círculo, pero María tampoco era tan tonta, ¿eh? María siempre se rodeó de los exitosos y le gustaba estar con los triunfadores. Y eso está bien, ¿no? ¿Quién dice que no? Mire, regresando un poco a lo de Cantinflas, creo que sí lo huyó un poco, le daba como cosa trabajar con él. Cantinflas, digo, por eso no nunca lo invitó. Pasan muchos años, público, empieza a hacer telenovelas, continúa haciendo apariciones esporádicas en cine. Y viene un golpe muy fuerte para don Adalberto, que ahí eso yo sí lo recuerdo, fíjese. Yo estaba chamaco, pero recuerdo muy bien esa noticia que la escuché en la radio con don Héctor Martínez Serrano. Lo iba escuchando junto con mi madre la radio en la mañana y escuché esta noticia. Resulta que su hija Yolanda, de la que platicábamos, que pues estuvo en el rock and roll y que fue pues su primera hija, pues él estaba feliz con su hija por todo éxito que había tenido, este éxito musical y todo, pero bueno, ella ya llevaba mucho tiempo ya retirada, pero bueno, pues orgulloso él del éxito de su hija. Pero un 13 de mayo público de 1996, en la calle de Bolívar, a la altura del centro histórico, a las 8:30 de la noche, ella iba en su auto y se acercaron dos tipos a asaltarla y a bajarla de su automóvil. Ella se quiere bajar el automóvil, quiere sacar sus cosas para que se fueran. Y en este forcejeo le disparan a quemarropa. Le dan un tiro. Ella con 56 años de edad, joven, se la llevan de emergencia al Hospital General Dr. Rubén Leñero, donde pues horas más tarde muere. Un golpe fuerte para don Adalberto, pero tú lo veías en las imágenes. Yo recuerdo, fíjese que no pude encontrar ninguna de ese momento video. Sé que lo deben tener, pero Televisa ya no da acceso a su videoteca. Pero yo recuerdo con sus clásicos lentes ámbar, un gesto sereno, pero con dolor. ¿Y cómo no? ¿Quién está preparado para perder un hijo, no? ¿Quién está preparado para perder un hijo, una hija, y de esa manera, no? Pero bueno, tenía el apoyo de su hija Regina y de su última esposa, la señora Josefina, que ahí estuvieron con él. Unos dicen que demeritó un poco su salud, pero yo digo que sí puede ser que afectara un poco, pues, la salud esto, pero pues no impidió que él siguiera trabajando. Y llega después la India María, con la que él ya había trabajado en diversas ocasiones. Llega la India María en 1999 y le ofrece hacer lo que sería su última película. Gran película de India María, ¿eh? Fíjese, ahí me detengo otro momento porque a mí la India María no me gusta, ¿eh? Sus películas no me gustan. La verdad, no fue el estilo de comedia. No estoy diciendo que fuera mala, no, al contrario, una excelente comediante. Que ella sí siempre hizo el mismo papel. A pesar de que también tenía un rango actoral interesante, porque cuando hacía sus dos personajes, que lo hizo en dos ocasiones en dos películas, la de Ni Chana ni Juana, y en esta última que invitó a don Adalberto Martínez Resortes, que se llamaba Las Delicias del Poder, gran película. Ella, yo creo que pues al estar ante esta amistad con Adalberto y saber la capacidad actoral que tenía, pues lo invita a trabajar en un guión que trabajó doña María Elena Velasco, en un momento crucial para la vida política de nuestro país.
Y bueno, perdón, otra vez, ya sabes estas cosas del internet. Y la India María, que era muy buena para escribir guiones, para planear sus películas, y cómo no, si su esposo era este actor Julián de Meriche, que usted quizás lo recuerda, público, siempre salía de hablando así, bueno, era ruso, ¿no? Hablaba así ruso y siempre salía en las películas hablando así. Ahí está la India María con Julián de Meriche. Pues le enseñó muy bien a su hijo Iván Lipkiss. La India María tuvo dos hijos, bueno, doña Marilena Velasco, una mujer y un hombre, Iván Lipkiss, que después se volvió director, gran director, ¿eh? Él hizo una película que se llama Huapango. Véanla, una película mexicana, vale mucho la pena. Guión de de entre Marilena Velasco y su hijo, Iván Lipkiss. Bueno, Julián Emeriche, pues le enseña mucho a la India María. Y en ese momento ella se le ocurre hacer una película en un momento histórico en la vida política del país, porque viene este momento del 99 donde viene este cambio que por primera vez hay elecciones para cambiar de partido. Por primera vez se cambia de partido después de que estaba el PRI. Veníamos viendo un jefe de gobierno de oposición, ya venía un presidente de oposición, ya estaba ahí la señora Robles como jefa de gobierno. O sea, vinieron muchos cambios políticos para el país y doña María Elena Velasco, la India María, se puso a escribir un guión que se llamaba Las Delicias del Poder. Y fue esta película donde lo invitó a ser un personaje de un profesor que una gran crítica, por eso a mí esa película sí me gusta, Hacía un doble personaje, Irma Dorantes sale ahí, gran película, haciendo una crítica sobre la política mexicana, sobre los propios mexicanos, y ahí invita a don Adalberto Martínez Resortes a ser un maestro que por las cuestiones y las malas pagas y las cuestiones, haciendo una crítica al maltrato que a veces tiene los maestros en nuestro país, él pues se tira a la borrachera, ¿no? Y se vuelve un teporochito ahí del pueblo. Y entonces María Elena Velázquez con su papel de India María lo invita, ¿no? A trabajar con ella. Y fue la última participación en el cine. Y todavía se ve un Adalberto Martínez, sí mayor, pero un Adalberto Martínez, un Resortes fuerte todavía, ¿no? Un hombre todavía con buena vis cómica, con una buena capacidad para actuar, y lo hace muy bien, lo hace muy bien. Y bueno, esa fue su última cinta de don Adalberto Martínez Resortes en Las Delicias del Poder. De ahí, pues se sigue presentando en la escuelita, por ejemplo, de Jorge Ortiz de Pinedo, en el programa de los comediantes, y empieza a hacer ahí algunas apariciones esporádicas en entrevistas, festivales de comediantes, en sus asambleas de la ANDA, y pues trata de reponerse de esa muerte trágica que tuvo de su hija, hasta que él se le empieza a complicar su estado de salud debido al tabaco. No dejaba de fumar, fumando por muchísimos años se empieza a complicar su estado de salud. Y aquí viene una anécdota que la cuenta don Luis de Alba, que lo apoyó en el momento, él le devolvió el favor sin quererlo. Don Adalberto cuentan que, a pesar de que dicen que era muy serio al momento de trabajar, era dadivoso, le gustaba apoyar a la gente que iba iniciando, y así lo cuenta don Luis de Alba, y cuenta cómo fue el momento en el que le toca a don Luis de Alba apoyar a Resortes en un momento difícil de su salud. Resortes, que fue para mí, aquí lo traigo, mira, Resortes, cuando lo conocí fue en una película y lo admiraba, yo veía todas sus películas, yo era niño, me sentía muy bien que la figura, él me escogía y me invitaba a comer y yo no andaba muy bien y entonces, cuando ya se puso, pues empezó a poner malo de grande, necesitaba vivir al nivel del mar y yo tenía un departamento en Acapulco. ¿Será posible que nos lo prestaras o no lo rentaras? Dije, no, hombre, ahí ya váyanse. Y ahí se vivió como 4 años de su vida. Murió cuando ya no estaba yo, no estaba con ellos,
no los veía. Y su mujer, este detalle me hace irme hasta el cielo, fue su mujer. A ver, me dice, no sabes cuánto te quería. Él te dejó la cadena esta que traigo aquí. Tenía como brillantitos que ya se le cayeron, pero no la voy a mandar a arreglar. Para mí es mucho. Ahí está, ahí cuenta esta parte don Luis de Alba de cuando le toca ahora él apoyar después de que don Adalberto le invitaba a comer cuando él no le iba tan bien o cuando en sus inicios. Y bueno, fíjese que a mí esta anécdota la busqué porque yo hice esa entrevista para TV Azteca y no encontré. Esta entrevista está hecha por otra persona, pero me contó esa anécdota de la cruz. Y aquí está, mire, aquí está, esta es la cruz que era de don Adalberto Martínez Resortes. Quita el cintillo, por favor, guapo. Mire, esa era la cruz de don Resortes que le dio y siempre la trae don Luis de Alba, ¿eh? Todo el tiempo la trae don Luis de Alba. Entonces, bueno, ahí hay otra parte en la que vemos también la generosidad de Luis de Alba y también la generosidad de Resortes. Y bueno, vivió 4 años en su departamento de Acapulco porque empezó a tener muchos problemas de salud con respecto al cigarro. Y bueno, de repente sale pues en las primeras planas hospitalizan a Resortes. El actor es trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital Santa Elena por problemas de neumonía y cardiovasculares. Por tercera ocasión, Adalberto Martínez es internado. Y está interesante la nota porque fíjese cómo le dieron ese trato de estrella. El Hospital Santa Elena público era el hospital que tenía la ANDA, que poco a poco fue cambiando, ahora ya es Hospital Ángeles Santa Elena, pero que lo fueron cambiando hasta que pues ya no hubo dinero para sostener este trato con el hospital. Pero fíjese, gracias a la intervención oportuna de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, Adalberto Martínez Resortes, quien el día de ayer mostró dificultades para respirar, el estado de salud del cómico es estable, aunque permanece en el área de terapia intensiva del Hospital Santa Elena. Provisionalmente, informó su sobrino Roberto, un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina tomó conocimiento del caso y los ayudó a trasladarlo en ambulancia de la ANDA. Llevó a mi tío a un espacio amplio. O sea, ellos pidieron, es que antes había una ambulancia en la ANDA, no sé si la sigan teniendo. Entonces la ambulancia fue a la casa de don Resortes y dice ahí, continuamos con lo que dice el sobrino. Mi tío a un espacio amplio, cercano a la casa, bajó el helicóptero del Grupo Cóndor y lo trajeron, ¿no? Se refiere al hospital. Tras esta efectiva maniobra, Resortes fue ingresado a la terapia intensiva, donde fue atendido de inmediato para controlar su molestia pulmonar y tratar provocada por una neumonía. Dicen que ahí comenta su sobrino que él, refiriéndose a Resortes, ha estado bromeando con la gente y está bien, pero tenemos que esperar los resultados que nos den los doctores. El estado de salud de Resortes fue reportado estable, aunque ya se le mantiene en la unidad de terapia media del Hospital Santa Elena, informó anoche su sobrino. Y bueno, ahí cuenta que también se le complicó con cuestiones cardiovasculares. Hasta el momento, o sea, una noche antes, los doctores no han podido determinar si se trató de un infarto u otra complicación de sus afecciones pulmonares, dijo Roberto, pero se encuentra tranquilo, estable, de hecho, está consciente en todo momento y hasta me dicen que no ha perdido el buen humor. A decir de Roberto, el actor mostró dificultades para respirar ayer al mediodía cuando él estaba en su domicilio en la colonia Zaragoza, por lo que fue necesario solicitar el auxilio de la Asociación Nacional de Actores, cuya Secretaría de Previsión Social le envió la ambulancia. Y bueno, pues ahí llega Resortes al hospital. ¿Y qué pasa, público? Pues se empieza a complicar debido a estos problemas pues que tenía pulmonares al tener pues este mal vicio, ¿no? Y fallece
el 4 de abril del 2003, público. 4 de abril del 2003 fallece don Adalberto Martínez Resortes a los 86 años de edad. Longevo, ¿no? Longevo con 60 años de trayectoria. Y ahí se apaga la vida de este hombre. Hubo algunos, los medios sí dieron una cobertura especial, no tanto como usted podría imaginarse, a lo mejor como en el caso de doña Silvia Pinal, cosas así, no, pero me dio gusto ver varias personas del gremio. Mira, ahí está en su funeral en el vestíbulo del Teatro Jorge Negrete, que pertenece a la Secretaría Nacional de Actores, en este mural que está ahí Chaplin dirigiendo, y aparecen ahí varios comediantes. Y ahí está el funeral. Y fueron varios amigos, pero no hubo de esas despedidas que estoy seguro que sí se lo merecía, porque más allá que si nos caía bien o mal, o si les gustaban o no las películas, pues fueron películas, un personaje importante dentro del medio. Ahí está Josefina Flores, su última esposa, perdón, murió de 84 años. Ahí está Josefina, su última esposa, en el féretro de don Adalberto Martínez Resortes. Pero ¿qué vino después, público? Me imagino que después, ya a su muerte, pues tuvieron que ver cuestiones de regalías. No, yo sé que no dejó unas fortunas, ¿no? Que no dejó fortunas, pero pues ha de haber dejado su casa, ¿no? Y sus regalías de telenovelas, de películas. Y la familia se portó pues muy al margen. Su sobrino, la propia Josefina y Regina, su hija. Por ahí encontramos una foto de cómo está actualmente Regina, por si usted, ahora sí que usted la reconoce. Ojalá, me daría mucho gusto contactarla. Estuvimos buscándola por todas partes y no la pudimos encontrar. Pero a mí me daría muchísimo gusto que Regina se pudiera poner en contacto con nosotros para que nos platicara, porque sí, le vuelvo a repetir, una vida pues hermética. No se hablaba mucho de don Adalberto, no hablaba mucho de su vida privada. Mire, esta es su hija Regina, la que tuvo con la cantante y actriz Gloria Ríos. Ahí está Regina. Ojalá y podamos dar con ella, pero bueno, no se supo más de por lo menos no se supo de pleitos, ¿no? Que pelean por herencias, ¿no? Quedó todo en paz. Hasta hace poco, público, que apareció en las redes sociales y después los canales de televisión pues le dieron vuelo a un supuesto nieto, que él tiene parecido físico, pero bueno, o sea, eso no da la garantía de que sí sea el nieto, ¿no? Pero pues él dice que es su nieto. Él dice que fue de una hija que tuvo fuera del matrimonio, por eso no lleva el apellido de don Adalberto. Este joven, mire usted, ahí está. Pues sí se parece, sí se parece. Aquí hay otra fotografía. Dice que él que él vende café. Que vende café y vende pan. Y que pues le hace como su abuelo, ¿no? La verdad, bueno, digo, así que yo, ay, sí, qué padre que le haga así, qué chistosito. Pues no, esas fueron de las últimas fotografías de don Adalberto cuando salió en un programa de Jorge Ortiz de Pinedo. Entonces este muchacho pues lo han hecho popular, una falsa popularidad que yo no, la verdad no estoy muy de acuerdo, porque ni siquiera está la certeza, y los compañeros tampoco le han preguntado, a ver, ¿de dónde? ¿Pero quién? ¿Cómo es tu mamá? A ver, queremos hablar con tu mamá, ¿vive? ¿No vive? Entonces, bueno, él dice eso, que a él le contaron eso, pues el que culpa, ¿no? Pero hasta ahorita se sabe que posiblemente tuvo una hija fuera del matrimonio. Habrá que investigar eso con este hombre, pero esa es la vida que quisimos platicar de don Adalberto Martínez Resortes, para que ustedes se acerquen un poquito más, y a lo mejor les digo, no son ustedes fans de él, o no les cae bien, o no les gusta su estilo, pero creo que fue un hombre que sí tiene un lugar importante dentro del cine cómico
de este país y sobre también el cine serio. Grandes películas que también participó don Alberto Martínez Resortes. Y desde aquí, pues un pequeño homenaje a esta figura que quizás no se le dio el peso que se le debió haber dado en el medio artístico de México. Descanse en paz, don Roberto Martínez Resortes, y ojalá y su familia que vea esto, pues le haya gustado y que lo hicimos con todo respeto, y ojalá y se puedan poner en contacto con nosotros, porque los hemos estado investigando y buscando y no los encontramos. Pues hasta aquí llega este programa de los archivos del espectáculo público de Adalberto Martínez Resortes, el hombre que murió actor. ¿Y por qué le digo eso? Para concluir, porque hasta el último día de su vida actuó y lo más importante, hizo todo. Explotó todo su rango actoral y eso tiene un gran mérito. No se quedó con un solo personaje, no se quedó con el personaje siempre el chistosito, como otros comediantes. Público, nos vemos la próxima semana, ya sabe, tenemos nuevo horario, ya no será a las 5 de la tarde, ahora será a las 7 de la noche. Ahí los espero, público, y los espero también de lunes a domingo en nuestro en vivo a las 7:50 de la noche en este mismo canal, Jorge Samitis. Gracias por sus aportaciones que nos hacen de manera directa, por los que lo están haciendo en este momento, por sus comentarios y sobre todo por el apoyo al canal. Muchísimas gracias. No saben de verdad yo cómo se los agradezco para que nosotros podamos seguir haciendo estas investigaciones que las hacemos con muchísimo respeto, créame, y con mucha pasión. Yo soy Jorge Samitis. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.